un padre, una hija y una pasión compartida por la naturaleza. Durante 2 semanas exploramos volcanes, descendimos un río salvaje y llegamos juntos al Océano Pacífico. Esta es nuestra historia. Del fuego al mar. El 6 de junio salimos de Portland bajo el típico clima de la zona. Mientras desayunamos en Huckleberry Inn, es momento de presentar a Brian Roder y sus hijos Brennan, Hunter y Jordan, nuestros anfitriones. Hoy nos dirigimos a Newberry Volcano, uno de los volcanes en escudo más grandes y menos conocidos de Estados Unidos, situado al este del eje de las Cascades, en la provincia de los High Lava Plains. Mientras dejamos atrás la cordillera principal de las Cascades, el paisaje cambia por completo, y aunque el clima mejora, a nuestra derecha el monte Jefferson se sigue escondiendo entre nubes. En el valle del río Deschutes podemos ver los basaltos que forman el subsuelo de estas planicies con los característicos prismas columnares. Sophie leyó este letrero en voz alta y evidentemente tuvimos que parar. Ya no tengo más. Descubrimos que las alpacas tienen una puntería bastante respetable. Al llegar a Bend, vemos al fondo el escudo que forma el volcán Newberry. A diferencia de los grandes estratovolcanes de las Cascades, Newberry es un gran escudo construido por cientos de coladas basálticas. Sin embargo, en su enorme caldera central, también produjo magmas muy ricos en sílice, responsables de enormes domos y coladas de obsidiana. Está prohibido tomar muestras. Bujú, bujú. La obsidiana no es un mineral, es vidrio volcánico. Se forma cuando una lava muy rica en sílice, pero pobre en agua, se enfría tan rápidamente que los cristales no tienen tiempo de crecer. Las bandas y pliegues que vemos registran el lento movimiento de una lava extremadamente viscosa, casi como una pasta de dientes gigantesca avanzando montaña abajo. Las diferencias de colores y texturas se deben a diferencias en el número y tamaño de las burbujas, desde casi ausentes hasta formando una verdadera pómez. Empezando por Paulina Peak, la cumbre del volcán, puede apreciarse todo el borde de la caldera. El lago Paulina, los domos y conos centrales, y la enorme colada de obsidiana que acabamos de recorrer. Si la obsidiana representa la lava más viscosa, ahora veremos exactamente lo contrario. Lava River Cave fue excavada por una colada basáltica muy fluida, capaz de recorrer kilómetros antes de solidificarse. Aunque lejos de la longitud de Ape Cave, con 1588 metros de longitud, Lava River Cave destaca no por su longitud, sino por sus grandes dimensiones. Lava River Cave es un extraordinario tubo maestro formado por una antigua colada basáltica emitida por el volcán Newberry mucho antes de la gran erupción del monte Mazama hace 7700 años. Sus amplias dimensiones dan una idea del enorme caudal de lava que alguna vez circuló por este conducto. A diferencia de muchas cuevas volcánicas, aquí el recorrido es sorprendentemente cómodo, ya que el piso está cubierto por una gruesa capa de arena y ceniza volcánica. Estos sedimentos fueron arrastrados por escorrentía superficial hacia el interior de la cueva
a lo largo de miles de años después de que la erupción del Mazama cubriera la región con abundantes depósitos de ceniza. Un detalle curioso son los llamados sand castles o castillos de arena. El agua que gotea lentamente desde el techo va perforando y transportando la arena, formando pequeñas torres que pueden alcanzar varios centímetros de altura. La cueva termina en donde la arena ha rellenado completamente el tubo hasta el techo. Las capas del relleno muestran que este ocurrió a lo largo de distintos eventos. Pasamos la noche cerca de Bend, en casa de un amigo de Brian en medio del bosque. Ven. Mira abajo del trampolín. No podría haber mejor fin del día que con esta cerveza. El día amaneció muy despejado, con hermosas montañas en el horizonte. A la izquierda, Mount Bachelor y su cono adventicio Quad Butte, y los volcanes South Sister y Broken Top. Hoy nos dirigimos a Crater Lake, o más correctamente, al volcán Mazama, el más sureño de los volcanes de Oregon. Hace unos 7.700 años, el monte Mazama protagonizó una de las mayores erupciones ocurridas en Norteamérica desde el final de la última glaciación. Al vaciarse la enorme cámara magmática, el techo perdió su soporte y colapsó varios cientos de metros, formando la caldera que hoy ocupa Crater Lake. Este proceso es hoy considerado como el ejemplo típico de formación de una caldera de hundimiento. Esta llanura es conocida como el desierto de Pómez. Se formó por acumulación de depósitos de flujos piroclásticos que rellenaron con más de 30 metros de espesor este valle. Lo sorprendente es que miles de años después, este paisaje continúa siendo casi estéril, ya que el material ha impedido que el área se reforestara por falta de suelos. Llegando al mirador de Merriam Point. Because it has to be deep, right? It's the deepest lake in the United States. Yeah, you need to get me a cheap camera at Con casi 600 metros de profundidad, Crater Lake es el lago más profundo de Estados Unidos y uno de los más transparentes del planeta. Wizard Island nació después de la gran erupción. Es un cono cinerítico construido por nuevas erupciones ocurridas dentro de la caldera. Mientras Brian y dos de sus hijos nos esperan en el Rim Village, Brennan y nosotros fuimos a caminar rumbo a Garfield Peak.
Yao Rock es un domo de lava dacítica cortado por el colapso de la caldera, lo que permite observar su estructura interna. Nos habría gustado llegar a Garfield Peak, pero la nieve y el tiempo disponible nos obligaron a dar la vuelta. Aún así, fue un hermoso paseo y las vistas del lago inmejorables. El río Rogue nace en las laderas del monte Mazama. Su cauce fue ocupado primero por numerosos derrames de lava del volcán y posteriormente por flujos piroclásticos pumíticos de la gran erupción hace 7.700 años. Desde entonces, el río ha erosionado hasta el nivel de las lavas, excavando esta garganta, aprovechando fracturas, contactos entre coladas y antiguos tubos de lava. En la vereda se encuentra este tocón de árbol que fue cortado pero sigue vivo, pues antes de que lo cortaran, sus raíces se habían injertado con las de su vecino. La estrecha garganta fue tallada por el río en la lava, aprovechando fracturas, así como la presencia de un antiguo tubo de lava parcialmente colapsado. Si no fuera por el filtro de troncos en la entrada, la garganta sería navegable en kayak. Poco más abajo está Natural Bridge, donde todo el río es capturado por un tubo de lava, formando un puente natural. Aquí ocurre algo extraordinario. Todo el caudal del río desaparece bajo nuestros pies al entrar en un antiguo tubo de lava. Unos metros más abajo vuelve a emerger como si el río hubiera desaparecido por arte de magia. No sale la cantidad de agua que está entrando, Aguas abajo del puente natural, otro antiguo tubo engulle una buena cantidad de agua. Esta es la surgencia, la parte inferior del puente natural. En dos respiraderos del túnel se puede ver el agua corriendo en el interior. Y abajo, la resurgencia. Este es el punto donde el río Rogue es engullido por el tubo de lava, parcialmente bloqueado por troncos. Las marmitas son uno de los ejemplos más hermosos de modelado del cauce fluvial. Al dejar atrás las laderas del monte Mazama, el río Rogue atraviesa la amplia cuenca de Antearco, donde hoy se asienta el valle de Grants Pass. Más al oeste, abandona las rocas volcánicas de las Cascades y se interna en las antiguas Klamath Mountains, la compleja cordillera costera del sur de Oregon. Pasaremos la noche en Almeda Campground para en los próximos días seguir su curso navegando, cruzando este impresionante mosaico geológico desde los volcanes hasta las montañas costeras. En el próximo episodio iniciaremos el descenso del río Rogue bajo un clima lluvioso. Pero pronto, el sol nos acompañará mientras enfrentamos los primeros rápidos.